hermanos que están allá viéndose desde casita. Nuevamente nos da gusto saludarles, aunque sea por este medio, recordándoles que pues, los tenemos presentes en nuestro corazón. Les mandamos un fuerte abrazo, quisiéramos ya poder estrecharnos a todos, podernos ver, pero Dios dará el tiempo cuando esto sea nuevamente para que podamos estar todos juntos. Bien, el día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra y como podrá observar en la mesa tenemos la copa y tenemos acá el pan. Entonces lo que vamos a estar en este día, vamos a estar tomando la cena del Señor. Allí en casa seguramente ustedes ya se prepararon, porque con anticipación se les avisó que el día de hoy daremos la cena del Señor en casa, y seguramente ya tiene preparado ahí los elementos con los que vamos a estar participando de ella. Pero para ello, para entender bien la cena del Señor, quiero que vayamos a la palabra. Seguramente en muchas ocasiones tanto a mí o quizás a otro predicador, otro pastor, lo ha escuchado hablando y explicando la cena del Señor. Inclusive no hace mucho, si usted sigue las predicaciones también de la iglesia, Una Generación de Amor, seguramente entendió la explicación que se dio acerca de los panes y levadura. Pero el día de hoy, como iglesia en Orizaba, como Vida de las Naciones, vamos a estar participando también de la cena del Señor en los diferentes puntos. Entonces vamos a ir primeramente a la Escritura, porque tenemos que entender la trascendencia de lo que es la cena del Señor, entender cómo el Señor la instituyó, para que todos nosotros que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, estemos participando de la copa que tiene la sangre del Señor y comiendo su pan que es su cuerpo. Vamos entonces primeramente a un primer pasaje que está en Juan capítulo 6, versículo 25. Dice la palabra: cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él, porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían: ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo: yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios.
Él solo ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree que tiene vida, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este pan que baja del cielo, el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que baja del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Muy bien, vamos a explicar un poquito acerca de este pasaje. A ver, tal y como nos dice el pasaje, mucha gente seguía a Jesús, multitudes seguían a Jesús. Él había alimentado ya 5,000 varones, ya había alimentado 3,000, ya había alimentado mucha gente. Y el Señor les dice a ellos que realmente pues, ustedes me siguen porque les doy de comer, comen conmigo hasta saciarse, por eso me vienen siguiendo ustedes. Pero el Señor le dice algo que es bastante importante. A ver, el pueblo en ese momento, y quizás hasta nuestros días, se jactaba de muchas cosas. Y ellos hablan acerca de que sus antepasados habían comido del maná, que significa pan, eso es lo que significa maná, habían comido el pan que baja del cielo, o que bajó del cielo y fue el que Dios les dio a través de Moisés, porque el pueblo tenía hambre. Entonces, si buscan el relato en la palabra, encontrará que ese pan pues amanecía todas las mañanas y de ese comía el pueblo. Y una orden que el Señor les dijo: saben que no lo almacenen, coman hasta saciarse, que no se desperdicie nada. Pero algunos de ellos pensaron en su momento, pues vamos a almacenar, no sea que el día de mañana Dios no nos dé. Y el Señor les da una explicación bastante fuerte. Le dice: ustedes se jactan de que son descendientes de aquellos que comieron el maná, pero ciertamente todos aquellos que comieron el maná pues perecieron en el desierto a causa de su desobediencia, a causa de no haberle creído a Dios, y a causa de que finalmente algunos quizás enfermaron, envejecieron, murieron o fueron víctimas de algún juicio de Dios a causa de la desobediencia del mismo pueblo. El Señor les dice: yo soy el pan de vida, ¿sí? Yo soy el pan que descendió del cielo. Pero también el Señor les dice unas cosas bastante fuertes y seguramente difíciles de entender para ellos en ese momento, y digo no solamente para ellos, sino también inclusive para algunos de nosotros posiblemente, porque dice una cosa bastante extraña. El Señor les dice que el que quiera vivir tiene que comer su carne, el que quiera vivir tiene que beber su sangre. En el versículo 53 dice que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Pasaje extraño porque, a ver, ¿a cuántos de nosotros, si alguien te dice come mi carne, bebe mi sangre, posiblemente dices: oye, yo no soy una persona que pueda comer la carne de otra persona, no soy una persona que va a ver la sangre de otra persona? ¿Por qué me dices esas cosas tan raras, tan difíciles de entender?
Y podríamos pensar que el Señor les está hablando en un lenguaje simbólico, porque podemos, por nuestra mentalidad, quizás hasta un tanto recatada, si lo quieres ver así, pensar que el Señor les está hablando de una manera simbólica, ¿no? Pues el Señor lo está diciendo, ya conociendo un poquito de la palabra, nosotros podemos decir, no, pues es que le está diciendo de manera simbólica, no lo está diciendo literal, como se va a ver, pero realmente el Señor les está hablando de una manera literal. En las palabras en original, como lo está diciendo Jesús, lo está diciendo de una forma tan literal que suena hasta agresivo, como nos dice este hombre, que nos vamos a comer su carne y nos vamos a beber su propia sangre. Entonces es algo rarísimo. Además, la ley nos dice que no probemos sangre. Entonces, el Señor le dice cosas que difíciles para entender, pero tiene bastante sentido desde toda la perspectiva de lo que es. El Señor dice, tienes que comerme a mí para tener vida. Tienes que comer de mí para tener vida. Tienes que beber mi sangre para tener vida. Entonces, el Señor realmente no está hablando con simbolismos, está hablando de una manera literal. Ahora bien, si vamos a entender esto un poquito más, les dice el Señor, sus antepasados comieron el maná, como ya lo mencionamos, perecieron. Escuchen esto, ustedes que me vienen siguiendo, llevan ya días siguiéndome, vienen conmigo desde el desierto, ya comieron, vieron, y todavía me piden señales. Dicen, pues si nos das una señal, creeremos. ¿Qué señal nos das para creerte? ¿Cómo? O sea, gente que lo venía escuchando, gente que venía viendo los milagros, pero solamente venían por el milagro o por la comida. Que este hombre diga que es el Hijo de Dios, que este hombre diga que Él viene a salvarnos, eso no nos interesa. Danos sanidad, danos alimento y te seguimos. Pero al Señor no le interesaba que lo siguieran, realmente Él quería darles vida. Quería darles vida, la vida que viene solamente de parte de Dios. Ciertamente el maná alimentó al pueblo, pero fue un alimento momentáneo. Ahí sí fue un simbolismo. Tenía que llegar lo perfecto para que se cumpliera. Lo perfecto es Cristo. El maná solamente fue un simbolismo de que el Señor bajaría, de que Cristo se ofrecería. Así como ellos no lo entendieron, quizás muchos de nosotros tampoco lo hemos entendido. Entender que Cristo es el alimento espiritual que Dios nos ha dado para que tengamos vida y que bebamos su sangre para el perdón de nuestros pecados. Vamos a continuar leyendo un poco más. Entonces los judíos, como dice la palabra, comenzaron a disputar acaloradamente, es decir, les causó problema lo que Jesús les dijo. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Y aquí viene por qué no está hablando de manera simbólica. Él dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No es simbolismo, está hablando de algo completamente real. Entonces, ellos se quedan asombrados, se quedan espantados y dicen, este es Jesús, hijo de José, hijo de María. Nosotros conocemos a sus padres. ¿Cómo es que ahora dice que Él bajó del cielo? Porque ellos lo seguían viendo en la totalidad de su humanidad y no entendían que Jesús era el Mesías. Ahora bien, las multitudes, los judíos se escandalizaban por escuchar a Jesús. Pero también los mismos discípulos dijeron esas palabras. Versículo 60. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre
subir a donde estaba antes. El espíritu da vida, la carne no vale nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, algunos de ustedes no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionar. Muy bien, a ver, vean este panorama. Ya se van la gente de las multitudes, ya se escandalizó, los judíos, seguramente algún fariseo que estaba por allí se escandalizó de lo que Jesús estaba diciendo, pero dice la palabra que también había discípulos, es decir, no solamente los 12 eran considerados discípulos, sino que había más gente que eran más cercanos a Jesús, que estaban siguiendo a Jesús por la palabra. Al escuchar esta palabra fue tan dura para ellos que devolvieron la espalda y dijeron: ¿sabes qué? Eso que está hablando posiblemente, o creo que no es, no nos cabe eso de que comamos su sangre, no nos cabe eso de que bebamos su sangre, de que comamos su carne y bebamos su sangre, no cabe eso en nuestra mente de que Él haya bajado del cielo. ¿Sabes qué? Nos vamos. Gracias, adiós. Y Jesús se voltea, ve a los 12 y les dice: ¿alguno de ustedes también quiere irse? Adelante. Pero dice la palabra también, el Señor dice que Él conocía desde el principio quiénes eran los que no creían. Es decir, no dice la palabra, Él conocía desde el principio quién era el que no creía. Dice que los que no creían, es decir, eran más los que no creían, y también sabía quién iba a traicionar. Ya sabía quiénes eran los incrédulos, ya sabía quién iba a traicionarlo, y les dice: bueno, el que quiera irse, adelante, adelante, está abierta la puerta. Muy bien, amados. Entender esto es importante, porque nosotros tenemos que entender esto, que literalmente, aunque usamos a lo mejor un jugo, por razón de la conciencia de muchos, no usamos un vino real, sino usamos un jugo de uva, y usamos pan, no estamos simbolizando, amados. En este momento estamos probando la copa, que es la sangre del Señor, y estamos comiendo la carne del Señor a través del pan. Es decir, porque estamos en esa vida que solamente Él puede darnos. Ahora bien, nosotros entendemos algo, no somos judíos, estamos certeros de que no somos judíos, y posiblemente quien es un poquito más mentalidad, no sé, mesiánica, quizás ocupa los alimentos de otra manera, quizás los recipientes son un poco más acordes, si así lo quiere ver. Hermano, estamos hablando del nuevo pacto en la gracia del Señor. Estamos hablando del nuevo pacto, y que nosotros que tomamos la copa y comemos el pan, estamos anunciando la muerte del Señor. Entonces, si usted lo va a hacer a la manera de la tradición judía, amado, puede hacerlo con toda libertad, pero lo importante es hacerlo con el entendimiento de la gracia. Si lo hiciéramos literal, habría aquí 3 panes sin levadura, porque se usan 3 panes en la Pascua, 3 panes sin levadura, y se ponen uno encima del otro. Lo cierto es que es un misterio, porque ellos no han entendido esa parte. Utilizan el pan del medio, y el que está en medio lo ocultan, lo envuelven en una servilleta y lo sacan. El pan que utilizan para comer la Pascua es el del medio. Amado, nosotros estamos entendidos de que estamos en la gracia.
y que a lo mejor no tenemos ahorita un pan sin levadura, y si lo tuviéramos también no hay problema, pero nosotros entendemos algo, que estamos comiendo el cuerpo de Cristo y que vamos a beber la sangre del Señor, que es la que nos ha dado vida, y que comemos de Él participando del pacto del Señor. Cuando usted encuentra en la Escritura que aparece pan y que aparece la copa, está hablando acerca del pacto. Cuando usted encuentra que Melquisedec le salió al encuentro a Abraham y le ofrece también lo mismo, estamos encontrando pacto. Amado, Abraham participó con Melquisedec, comió ciertamente el pan, bebió una copa. Entendamos algo, apareció pacto, y como entendió pacto, como entendió autoridad Abraham, le dio los diezmos a Melquisedec. No estoy hablando de diezmos, estamos hablando de otra cosa. Cuando llegamos al Señor, Él había anunciado al pueblo de Israel desde hace tiempo, a través de los profetas, había anunciado que Él vendría un nuevo tiempo en el que el Señor haría un nuevo pacto con la casa de Israel. Amados, estamos esperando nosotros que nos hemos anticipado a Israel por la gracia de Dios, nosotros los gentiles, a que el día de mañana, cuando el Señor venga y ponga el reino ahora sí asentado sobre la tierra, estaremos participando juntos con Israel de la misma copa y del mismo pan. Entonces, como adelantados a los tiempos de Dios, por su gracia, hoy nos adelantamos a probar esa copa y a comer el pan que es el cuerpo de Cristo. Vamos entonces, quiero ir con ustedes a otro pasaje de la Escritura, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 17. Voy a leer gran parte del pasaje. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los judíos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que coman la Pascua? Él les respondió: que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntar: ¿acaso seré yo, Señor? El que meta la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo? Rabí, le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Ahora sí, en ese momento, el Señor está instituyendo el nuevo pacto. Y se está cumpliendo lo que les venía hablando a los discípulos, es decir, acerca de comer y beber su sangre. Lo está instituyendo ese momento, y allí comienza el pacto en la gracia. El pacto en la gracia, que también a nosotros los gentiles Dios nos hace partícipes de él. Dice la palabra, lo que leímos: toma el Señor el pan, dice: este es mi cuerpo. No dice el Señor: este es un simbolismo de mi cuerpo. Dice: esto es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados.
Literalmente, esta es mi sangre. Beban de ella. Mi sangre del pacto. Como usted sabrá y lo que hemos entendido en la palabra, cuando había un pacto, el pacto siempre se ratificaba por medio de sangre. Por medio de sangre. Entonces, esa es la importancia. Dice el Señor, voy a hacer un pacto con la humanidad, pero ese pacto no va a incluir la sangre de animales, no va a incluir la sangre del macho cabrío o la del buey, no va a incluir la sangre de las palomas. Este pacto que voy a hacer incluye mi propia sangre. Es decir, soy el sacerdote y también soy la víctima. Yo mismo me ofrezco en sacrificio por el perdón de muchos. Esta sangre es la que da la vida eterna. Ok, bueno, pero vamos a entender esto. A ver, dice que su sangre la derrama en el pacto, pero ¿cuál es nuestra idea de pacto? ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos de lo que es un pacto? A ver, un pacto es cuando tú haces un contrato, cuando tú haces un acuerdo con alguien. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos acerca de que alguien se va a casar de manera civil, delante de un juez o la autoridad en el registro civil, tú firmas un acta de matrimonio, la cual es un pacto. Estás haciendo un pacto con la otra persona en la que tú te estás casando con ella y te estás uniendo en matrimonio con esa persona, y hay un testigo y hay una autoridad para ratificar ese pacto. Entonces tú vas al registro civil, ya llevas los documentos que te pidieron, y cuando sales de celebrar ese pacto, bueno, te entregan una hoja y dicen, ya estás felizmente casado, ¿no? Entonces ya te dan tu acta, legalmente ya estás casado. Eso es una idea de pacto. También cuando tú haces un contrato de compraventa, por ejemplo, que tú vendes una casa, vendes un terreno, tú celebras delante de un notario público, celebras la firma del contrato de un pacto en el cual tú le estás vendiendo una propiedad a otra persona. Los dos firman de acuerdo, la persona te está pagando y quien le da fe y legalidad es un notario público. Eso es un pacto. Pero Dios también, Dios se relaciona con pactos. Hasta cantamos muchas veces Dios de pactos, por ejemplo. Ciertamente Dios es un Dios de pactos. Y quiero que entendamos un poquito más acerca de la idea de pacto, para que entendamos el pacto que tenemos por medio de Dios con la sangre de Cristo, o más bien en la sangre de Cristo. Bueno, para ello vamos a ir a Génesis capítulo 15. Voy a leer desde el versículo 1 para que entendamos la idea. Dice, después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos, y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? ¿Cómo no me ha dado ningún hijo, ni mi herencia la recibirá uno de mis criados? No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes, así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales y los partió por la mitad, y puso una mitad frente a la otra, pero las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y le envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en una tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas.
Tú en cambio te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, apareció una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, de los kenicitas, de los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaititas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Para entender esta idea, a ver, Dios le dice a Abraham: mira, te lo juro por mí mismo que tendrás descendencia y que nadie más te heredará sino un hijo tuyo. Abraham: Señor, ¿cómo voy a saberlo, Señor? Pues voy a hacer un pacto contigo. Entonces el Señor le ordenó a Abraham: lleva los animales, los que tienes que partir a la mitad, las tórtolas no las partas. Cuando alguien hacía un pacto en ese tiempo, las tórtolas, el animal se ponía una mitad frente a la otra, y cuando hacías un pacto con alguien, te paseabas en forma de 8 entre los animales muertos. Entonces te decían: si yo no cumplo con mi parte del pacto, que me pase lo que a estos mismos animales. Eso era un pacto en esa antigüedad, un pacto bastante serio. Y el Señor, el que pasea entre los animales, no pudiendo jurar por alguien mayor, es el mismo Señor. Le dice a Abraham: como que yo vivo y como que yo soy el Señor, yo hago el pacto conmigo mismo de que te cumpliré todo esto que yo he dicho. Heredarás grandes riquezas, pero sobre todo tu descendencia será grande. Esa es una idea de pacto. Entonces vemos que para los pactos era muy importante la sangre. Eso fue el pacto de el Señor con Abraham. Ahora quiero que veamos otra idea de pacto, que es el pacto que el Señor hizo con el propio pueblo de Israel. Éxodo capítulo 24 dice lo siguiente: también le dijo el Señor a Moisés: sube al monte a verme junto con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse a mí ni subir contigo. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor, y ellos respondieron a una voz: haremos todo lo que el Señor haya dicho. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte, y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y lo obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: esa es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, los 70 ancianos de Israel, subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. A pesar de que estos jefes de Israel vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. El Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Dios instituyendo pacto con Israel. Pero Israel no se mantuvo firme en ese pacto. Por eso el Señor dijo: haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice al principio, sino que ahora escribiré mis leyes en su corazón, allí escribiré mis tablas.
Amados, Dios a través de Cristo Jesús ha puesto en nosotros sus leyes, ha puesto en nuestras mentes, en nuestro corazón, su palabra, porque el que pacta con Dios es Cristo. El que pacta con Dios es Cristo y nosotros estamos en el pacto con el Señor. Ahora vamos a entender esto, en el pacto en el cual estamos nosotros. Vamos a la palabra, 1 Corintios capítulo 11, palabra que siempre usamos y usaremos para referirnos a la cena del Señor. Y lo quiero leer desde el versículo 17. Al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen ese pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso muchos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Ahí. Mire, hermano, estamos en un nuevo pacto. No es el mismo pacto como en el que estuvo Israel, es un pacto en la gracia. El Señor ofreciéndose en sacrificio, pactando con el Padre, y a nosotros introduciéndonos al mismo pacto. Y la manera en que participamos de este pacto es creyendo en Cristo Jesús, como el Señor y Salvador de nuestras vidas, creyendo que su cuerpo fue ofrecido por nuestros pecados y su sangre derramada para el perdón de estos mismos. Entonces, amado, cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, entendamos esto, que la cena del Señor no es un simbolismo, es participar del cuerpo del Señor, es participar del sacrificio, es participar de su sangre. Y que cuando yo voy a tomar la cena del Señor, estoy entendido de que estoy en ese pacto, que mi hermano también está en ese pacto, que cada uno de nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, somos y le pertenecemos a Él. Entonces dice el Señor: cuando tomes la cena, que es mi pacto, tómala dignamente, considerando a cada uno. Tómala dignamente, no teniendo cosas en tu corazón que tienen que estar resueltas en el Señor, no teniendo alguna rencilla con nadie, no teniendo división con nadie, sino que teniendo entendido de que estamos en el mismo pacto. Entonces, en esta hora lo que vamos a hacer, hermanos, discerniendo el cuerpo, dice la palabra, considerándonos unos a otros, vamos a tomar la cena del Señor, vamos a participar de ella allí en casa, vamos a entender esto, que lo hacemos no de manera simbólica, sino de manera literal, que estamos en tu pacto, Señor, y que mi hermano también está en tu pacto, porque mi hermano es parte de tu cuerpo, yo soy parte del cuerpo de Cristo también, y que bebemos la misma sangre, participamos del mismo pan.
Entonces, allá en casa, cada uno discierna en el Señor. Si es que debe tomar la cena en esta hora, cada uno debió haber en esta semana ya resuelto muchas cosas en el Señor, pero pregúntate ahí en conciencia, Señor, ¿realmente debo participar hoy de la cena? No tengo rencillas con nadie, no he hablado mal de nadie, no tengo algún problema allí oculto, algún pecado, algo que haya cometido, para que la tomemos de manera digna. Tómate unos minutos antes de tomar la cena. Y también yo te digo algo, no condenes al otro, porque muchas veces podemos tender a condenar a los demás, es decir, a decirle al papá, y papá, pues, ¿para qué la vas a tomar? O hijo, ¿para qué la vas a tomar? Hermano, cada uno revísese, no sea que hablando o pensando mal del otro, yo también venga a ser condenado, en un sentido de la corrección. Entonces, si ya has discernido el cuerpo, vamos a tomar la cena. Vamos a ir al pasaje, lo voy a leer nuevamente. Dice Pablo en el versículo 23: Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Amados, vamos a tomar el pan, vamos a dar gracias al Señor y vamos a partirlo y vamos a participar de él. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias. Este pan es tu cuerpo. Este pan es tu cuerpo y en el cuerpo de Cristo tenemos vida eterna, Señor. Como tú dijiste, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida. Señor, nosotros comemos tu carne y bebemos tu sangre porque creemos que eres el Hijo de Dios, porque creemos que eres nuestro Salvador, nuestro Señor. Tú eres el pan que descendió del cielo para darnos vida, Señor. Y tu pan, tu cuerpo, Señor, fue entregado por nuestros pecados. Y así como vamos a moler este pan en nuestros dientes, Señor, así fue molido tu cuerpo, Señor, a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras transgresiones, pero tú hiciste pacto contigo en Cristo Jesús para presentarnos justos delante de tu presencia. Bendecimos este pan, que en este momento es tu cuerpo, Señor. Le voy a pedir a los que están conmigo aquí que pasen y tomen del pan. Cada uno va a ir cortándolo y lo hacemos así por razones de la conciencia de muchos que nos están viendo en casa, que no digan que no estamos tomando las medidas necesarias. Tome el pan, cómalo hasta terminarlo, no desperdicie nada. Este es el cuerpo de Cristo, amados. Dice la palabra: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella
en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amado, Cristo murió por sus pecados y fue resucitado el tercer día y está a la diestra del Padre. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Bendita sea tu sangre. Amados, tomen la copa. Tomen cada uno una copa. Lo hacemos así, amados. Si usted quiere en casa y con su familia tomar una misma copa, lo puede hacer con la libertad que Dios le dé en su conciencia. Nosotros lo estamos haciendo ahorita separado por razones de la conciencia de muchos a causa de la contingencia. Pero esta copa está santificada en el nombre de Cristo. Esta es la sangre de Cristo. Señor, gracias te damos. Beba la copa, amado. Esta es la sangre de Cristo que limpia nuestros pecados. Bendito sea tu nombre, Señor, por la cual tenemos vida eterna. Alabado sea, Señor, en el nombre de Jesús. Tú vienes pronto, Señor. Tú vives y reinas. Amén. Señor, queremos darte gracias porque tú moriste en el Calvario a causa de nuestros pecados. Tú te entregaste para rescatar a muchos. Gracias, Padre, por darnos a Cristo, por pactar tú mismo, Señor, en Cristo Jesús, por la sangre de Cristo. Sabiendo que nosotros podíamos fallarte, no pactaste con nosotros en el sentido de que cada uno de nosotros dijera, sí lo cumpliremos, como lo dijo el pueblo de Israel, Señor. Lo pactaste con Cristo, quien cumplió, Señor, tu palabra, quien cumplió la ley, los profetas, Señor. Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Y Cristo, al tomar forma de hombre y siendo justo delante tuyo, Señor, tu Espíritu Santo lo vivificó, Señor, lo levantó, Señor, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Señor, porque solamente en Cristo hay salvación. Presentándote como nosotros mismos, Señor, te hiciste por nosotros el que llevaba el pecado, Señor, siendo justo, Señor, cargaste con el pecado de toda la humanidad en tu cuerpo, Señor, y pactando así con el Padre, fuiste justificado, porque eres bendito por los siglos, Señor, y tu sangre, Señor, nos limpia de todo pecado, no como la sangre de aquellas ovejas, de los machos cabríos, Señor, que eran ofrecidos y que solamente cubrían el pecado, mas no lo quitaban. Tu sangre preciosa nos ha quitado nuestros pecados, Señor, y ha limpiado nuestra conciencia de ellos. Por lo tanto, presentas nuestras vidas justas delante de ti. Gracias te damos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor, por la sangre y el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie allá en casa. Vamos a entonar unos cantos, vamos a entonar al Señor alabanza. Después de terminar los cantos, usted comerá en casa los alimentos que ya tiene preparados, porque también eso es parte de la cena del Señor. Lo que usted haya preparado en casa es parte también de la mesa del Señor, y sabiendo que aún en esos alimentos estamos en el pacto con Cristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
mismo una fe. Señor nuestro Padre eres tú, nuestro Padre eres tú, nuestro Padre eres tú, nuestro Padre y Dios eres tú. Y tu reino vendrá, tu voluntad será, nuestro Padre y Dios eres tú. Nuestro Padre eres tú, nuestro Padre eres tú, nuestro Padre y Dios eres tú. Y tu reino vendrá, tu voluntad será, nuestro Padre y Dios eres tú. Nuestro Padre y Dios eres tú. Y es que ahora que hemos compartido la cena del Señor, podemos entender que nuestra unión con Cristo, nuestra unión con el Padre va más allá de la fe que tenemos, porque estamos unidos no solo en la fe, sino en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo mismo. Por eso compartimos de su carne, por eso bebemos de su sangre. Unidos en un cuerpo, levantando manos santas. Alza tu voz. Hoy alzamos nuestras voces para dar adoración en una misma mente y en un mismo corazón. Y unidos en un cuerpo, levantando manos santas. Hoy alzamos nuestras voces para dar adoración en una misma mente, en un mismo corazón, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, toda la gloria, honor y honra, poderío y majestad. Unidos en un cuerpo, levantando manos santas. Hoy alzamos nuestras voces para dar adoración en una misma mente, en un mismo corazón, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, único digno de gloria, al único y sabio Dios, Rey supremo e inmortal, toda la gloria,
tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Al que vive y reina. Adora en la iglesia, solo a Él. Adora al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Y es que solo Él merece la alabanza de la iglesia, nadie más. Solo aquel que dio su sangre, solo aquel que nos hizo participar de su carne, a Jesucristo, el Rey de Reyes, aquel que con su sangre nos redimió. Con tu sangre, gracias Señor, nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para Jesucristo. Amén. Y reinaremos sobre la tierra. Dile, gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero
Amén. Toda la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores.